gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es La Voz de las Pymes. Soy Ramiro Escoto y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas a este podcast informativo que genera, entre otras cosas, pues oportunidades para pensar más allá de la idea y generar, por supuesto, esto que a todos nos apasiona: negocio. Hoy, durante la grabación de este episodio, pues tenemos a los niños, a los chavos de vacaciones. Y es un periodo en donde pues muchos comienzan a tener el teléfono celular como un acompañante. Muchos padres de familia lo ven como el inicio de un vicio peligroso. Sin embargo, esto puede ayudar mucho a empezar a generar en ellos inquietudes digitales. ¿Hay posibilidad de hacer negocio, hacer una pyme, el emprendurismo, en base a las nuevas tecnologías de la información? ¿Hacia dónde van nuestros niños y nuestros jóvenes? Porque ya no son las carreras de antes, la de abogado, la de doctor, ingeniero. Ahora, aunque sí se construyen esta clase de perfiles, ayudan los temas de tecnologías de la información para hacerlo diferente y adaptado a las nuevas oportunidades. Javier Carmona está con nosotros. Un poco de su currículum es que quienes lo conocimos desde la primaria, la secundaria, lo vimos como alguien totalmente fuera de este mundo. Al tiempo nos dimos cuenta que su capacidad fue avanzada. Era para nosotros un Leonardo da Vinci, fuera de su época, y hoy es el constructor de un nuevo modelo educativo en México, reconocido y adaptado a las necesidades de nuestro país. Sí, porque su hijo, desde el kinder, escúcheme bien, cuando ya empieza a tener ciertas habilidades y usted dice, ¡ay, qué sorprendente es mi hijo!, ese es el momento de tratar de encauzarlo para que sea un emprendedor a temprana edad. Javier, ¿cómo estás? Muchas Bienvenido gracias, Ramiro. a La Voz de las Pymes. Gracias. Y te agradezco mucho la introducción y también agradecerte mucho el que estés haciendo este podcast para ayudar a los papis a decidir qué hacer en vacaciones y también a nutrirse de información, pues para guiar a esos niños a que desarrollen ese talento. Son 3 temas que me gustaría Claro, platicar así es. contigo el día de hoy. El primero es descubrir un propósito, porque es importante, ¿no? Pero también hay que descubrir cómo es que los papás empiezan a ser reticentes en esta barrera natural entre el ser conservadores y el aceptar que las cosas ya son diferentes, la evolución pues de la manera de comunicar, de enseñar. Sí, también como padre de familia amas a tu hijo y buscas lo mejor para él y a veces por falta de información Ujú. no te das cuenta de tus sesgos cognitivos, tus creencias, tus tradiciones, tus costumbres, Ujú. que en estos momentos en los que está Guadalajara, México y la humanidad, ya no nos sirven tanto por la velocidad con la que se está moviendo el mundo y por lo diferente que es el mundo a cuando tú y yo estábamos chicos o cuando nuestros padres estaban Claro. chicos, ¿no? Que afortunadamente hay muchas tradiciones y muchos valores muy importantes que heredamos de los abuelos y de los papis. Y eso sí nos sirve conservar. Pero hay otras cosas, los Ujú. sesgos cognitivos en cuanto al emprendimiento o en cuanto a la búsqueda de talento, de un propósito, que requieren cambios para adaptarse a cómo está el mundo. Entonces, como te decía, me gustaría, siempre me gusta al principio del podcast platicar con los Claro, que por escuchan el supuesto. podcast de Ujú. los 3 temas mínimos que queremos cubrir, que es la importancia de encontrar un propósito, la importancia de encontrar tu talento y luego cómo aplico ese talento a un emprendimiento desde niño.
También vamos a conocer a lo largo de este podcast si es válido o no hoy hacer la pregunta que nos hacían a ti y a mí cuando de repente teníamos entre 12 y 13 años. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y luego empiezan los descalificativos en ese rubro, ¿no? Es que tu papá es abogado, tú tienes que ser abogado. Se va a romper la tradición. No, yo quiero ser ingeniero en sistemas electromecánicos. ¿Qué es eso? Diría alguien de nuestros tiempos o tiempo atrás, ¿no? Pues es lo que hoy es, ¿me explico? Y cómo tratar de aceptar, entre otras cosas, que ya nuestros hijos, nuestros sobrinos, o si usted tiene nietos, pues estamos en otra época de apertura. Adelante. Sí, el camino tradicional era simplemente hacer lo que debía hacer. Si mi Ujú. papá es doctor, bueno, y me inculcó ser doctor, pues a lo mejor yo debo ser doctor, ¿no? Y ahorita, antes de venir al programa, estaba repasando mis notas de Annie Larenlekoff, que ella habla, hay videos de ella en YouTube, en Big Thing, ella habla mucho de los sesgos cognitivos y de los bloqueos mentales que hacemos. Y desgraciadamente, cuando yo hago lo que debo hacer y no Ujú. me pregunto si es lo que quiero o que puedo hacer, me estoy forzando a complacer a otros. Ya. Puede ser a mis papis o puede ser los amigos, la presión social o simplemente a la multitud, a las redes sociales, ¿sí? No es por ahí. Obviamente recomendamos mejor el detenernos y ver en mente, en corazón y en habilidades si lo que yo estoy postergando hacer tiene una razón de ser, una razón mental, una razón emocional o una razón de habilidades, ¿no? Entonces, yo invitaría a los papis a que, eh, pues para saber más del tema, vean más estos podcasts que ojalá tengamos más, ¿sí? Ujú. Para ir desarrollando una metodología de cómo podemos detectar en nuestros hijos sus habilidades, sus áreas de interés y combinar eso con práctica, práctica y práctica para darle un talento que lo haga feliz y que lo haga útil. Que tenga un emprendimiento, hay muchas escuelas para niños de negocios, Ujú. que yo no estoy tan de acuerdo en que forces a un niño a ver el dinero como el objetivo, ¿sí? Y les hace falta una base sólida de cómo para llegar a mi emprendimiento primero necesito detectar en qué soy bueno, qué me gusta, por qué me gusta y cómo puedo aplicar eso para ayudar al mundo. Y también, obviamente, como el Ikigai de los japoneses, Ujú. ¿no? Además de que me gusta, de que soy bueno y de que puedo ayudar al mundo, hay un componente adicional que es, me pueden pagar dinero por eso, ¿no? Entonces, esta metodología que la iremos platicando en los Sí, sí. diferentes podcasts, yo la desarrollé para el colegio, para el colegio con los niños, el que yo fundé, y también la desarrollé para la primera universidad que fundé hace 23 años, ¿no? Sí, 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 De sí. animación, de cine, de videojuegos, ¿no? Con ese enfoque. Entonces, para mí en lo personal es muy importante cuando decidí dejar AT&T, Lucent Technologies en Nueva York, donde yo residía, Ujú. y decidí abrir un emprendimiento que realmente me convenciera, para mí fue muy importante desarrollar una metodología real que tuviera que ver mucho con mi propósito, con mi misión, que me dejara tranquilo, que me hiciera feliz. Y todo eso que aprendí, que desarrollé por años, lo apliqué en la universidad y lo apliqué también en el colegio. Y ahora con los padres de familia, también en el colegio, a través de Escuela para Padres Ujú. y a través de los medios de comunicación como el tuyo, querer contagiar al resto de los padres para ayudar a esta nueva generación de niños que están siendo bombardeados por un consumismo tecnológico impresionante y que ellos están desgraciadamente indefensos, faltos de herramientas para detener esa dopamina corta que los atrapa en las redes, ¿no? Y en los videojuegos. Hoy los padres de familia están muy preocupados, Javier, eh, por saber cómo les va a ir a sus hijos y siempre están buscando que los pongan en las mejores escuelas con los mejores maestros, etcétera, como si este fuese un factor que
pues a veces ni le importan a los niños o a los jóvenes que estén surcando su propio destino. O sea, somos más preocupones que ellos, que pareciera que los vemos caminar con mucha seguridad. La gran pregunta que a veces nos hacemos los padres es, si mi hijo va a ser emprendedor, va a generar una pyme, ¿cuál tiene que ser el camino? Porque pareciera que hoy todo está inventado y la competencia es cada vez más fuerte. Fíjate que los colegios, no puedo decir todos, pero Ujú. la gran mayoría les es muy conveniente y mucho más fácil hacer lo que siempre han hecho, ¿sí? Si tú das tu clase de física voy a decir, un colegio en el que tú y yo asistimos en prepa, que bueno, no voy a decir cuál, Ujú. pero... Sí, no vamos a decir que fue el Cervantes, pero, ajá. Y mi tocayo, que era maestro, nos dio una clase de física, muy Sí, sí, padre, a mí sí. me encanta la física, muy padre su clase. Tú ves los apuntes y mi hijo, que en este momento tiene 25 Sí, años, sí. pues realmente entró 25 años después al mismo salón Más de de clase. 25 años Sí, sí, después, más, claro, ¿sí? sí. Y son los mismos apuntes. Sí, sí. Entonces, es muy Sí, no hay una cómodo, evolución en esa ciencia, por ejemplo, ¿sí? por hablar de esa. ¿Sí? O sea, la física a lo mejor no cambia, pero la forma de enseñarla sí cambia, Ujú. ¿sí? Bueno, y también hay avances en física, obviamente. Entonces, es muy práctico para los colegios, por negocio, el repetir el proceso. Y lo que yo me di a la tarea cuando fundé el colegio es encontrar otros profesores que tuviéramos esa pasión por esa mentecita de este ciudadanito que está en potencia, que va a dejar un legado en Guadalajara y que va a convivir con tus hijos y con tus nietos, ¿sí? Y esa pasión por descubrir cómo esa mente la puede aprovechar todo el mundo y él mismo puede descubrir cómo desarrollar su mente para ser más feliz y tener un propósito. Y aquí entramos en tema, ¿no? El propósito. Fíjate que de muchos estudios de neurociencia y de mucha filosofía, a mí me gusta mucho la filosofía y Ujú. el maestro Nabor en paz descanse nos motivaba Sí, sí, sí. siempre a tener un pensamiento crítico. El ser humano necesita siempre tener un propósito, ¿sí? Y a veces estamos buscando cambiando de carrera, los niños, los jóvenes. Entré a enfermería y luego me cambié a administración. Entré a medicina, pero me gustó más ciencias de la comunicación. Y creemos que va a llegar mágicamente nuestra misión en la vida y Claro. nuestra vocación. Y no, hay una metodología que también seguimos en el colegio para descubrirla si hay herramientas. Sin embargo, lo Como que orientación vocacional. es un poquito más que orientación Ujú. vocacional, Sí, porque te acuerdas porque que tú y yo teníamos esto en está, sexto de primaria. sí, y está y también en la prepa. Y Ujú. siempre Sí, siempre está orientado a lo que dices, voy a entrar a una carrera. La que nosotros seguimos no es tanto a en qué carrera encajo, sino qué misión de vida ya. encuentro Ujú. y qué áreas de interés tengo, qué habilidades, y al juntar esas dos con disciplina, encuentro el ikigai y el talento, ¿sí? Ya. Pero volviendo al tema, lo que la neurociencia ha demostrado es que el ser humano necesita, para ser feliz, tener un propósito, ¿sí? Y es algo bien simple, Ramiro. Es nada más estar ocupado en algo que te interesa, ¿sí? Hablamos mucho del flow. Ahí en el colegio hacemos meditaciones con los niños todas las mañanas, como cuando nosotros hacíamos oración, que Ajá, sí, yo sí. soy religioso también, no pasa nada, Sí, sí. pero, pero la neurociencia y la religión tienen áreas en común, ¿eh? Entonces, hacemos una Ciencia y fe. visualización, ciencia y Ajá. fe. Deberíamos abrir un podcast de ciencia y fe. Sí, sí, también. Yo visualizo, yo tengo mi objetivo, yo me empiezo a conocer, me empiezo a centrar en el presente, mi corteza prefrontal se empieza a activar y empiezo a descansar de esa ansiedad por estar checando el celular o estar jugando un jueguito y empiezo al niño a crearle el hábito de saber descansar. Ojalá los papis que nos están escuchando hicieran lo mismo en casa, ¿sí? No tiene nada de malo, de veras no tiene nada de malo, que tu hijo traiga un cacahuatito del Oxxo y que deje la pantalla, cacahuatito por si lo necesitas localizar, Claro, claro. un fin de semana, ¿sí? O una semana completa, 2 semanas.
cuando hacíamos el ayuno en Semana Santa, Ujú. en Cuaresma. Cuaresma, pues a lo mejor un ayuno de dopamina corta, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo eso. Entonces, con la meditación, volviendo a eso, en el colegio, lo centramos, ¿sí? Lo dejamos descansar de las redes y tenemos una visualización de qué quiero lograr, hacia dónde quiero ir, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer esta semana, qué voy a hacer en el año, ¿sí? Ujú. Cada cosa con sus repeticiones y con su detalle, entre más claridad le des y más detalles le des a tu visualización, de alguna forma hackeas el cerebro para que se relaje, esté tranquilo, sabe que lo va a lograr. Y el cómo va a venir más fácil. Una vez que llegue el cómo, no lo dejes ir, abrázalo y hazlo parte de tu rutina diaria. Pero parte de esa rutina diaria es hacer esa meditación. Y el tema es qué importante es, como la neurociencia ha demostrado, que tengamos un propósito, que estemos ocupados en el día y que logremos el flow, que no es otra cosa más que dedicarme a una tarea, apagar mi celular o no hacerle caso a las interrupciones y enfocarme por una hora, 40 minutos, una hora continua en un trabajo productivo que me guste, ¿sí? Darle la oportunidad a mi cuerpo, a mi mente, que de lleno esté enfocado en algo que le gusta, ¿sí? Por ejemplo, cuando editamos un podcast, Ujú. cuando hacemos música para musicalizar un video, cuando estamos haciendo un guión, si yo logro estar una hora ahí, enfocado, y lo disfruto, me voy a dar cuenta que mi resultado es de mejor calidad, ¿sí? Claro. Y qué difícil para las nuevas generaciones, no solo los niños, también una generación Z por ahí, que no pueden enfocarse ni 40 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo los papis podemos lograr a través de sus programas de capacitación ayudar a nuestros hijos que necesitan más que nunca un mentor responsable, Claro, por supuesto. un mentor amoroso, pero que implemente disciplina con amor por ayudar a su hijo a que logre ese enfoque, ¿no? Eso creo. Yo creo que esto que estamos aprendiendo un poco involucra a la gente que hace el favor de vernos y escucharnos. Le recuerdo, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en todas las plataformas en donde usted escucha cada 2 veces a la semana esto que es La Voz de las Pymes. Y a muchos papás les hace sentido lo que está diciendo Javier Carmona, invitado del día de hoy, porque al final del día tenemos muchas preocupaciones, pero también tenemos que ver que parte de esas preocupaciones no deben de coartar la libertad de nuestros hijos, nuestros sobrinos, los nietos, etcétera, por una sencilla razón, porque están caminando y eso significa que van bien. Usted y yo, como Javier, alguna vez tuvimos nuestro primer emprendurismo, poner una mesita, vender mazapanes o una limonada. En Estados Unidos eso era muy común, finalmente, ¿no? Hubo gente que hasta en un coto lo hacía, un coto de 9 casas, calle cerrada, pero pues ahí estaban, no se les vendía nada, Ajá. pero estaban experimentando algo que mi generación y tu generación parece que sí tienen, tolerancia a la frustración. Eso es, yo creo que de lo más importante, porque muchos emprendurismos de jóvenes fracasan porque a la primera quieren ganarlo y al término perdieron todo. ¿Qué me puedes explicar hoy de cómo no solamente los nuevos modelos educativos y el que tú tienes frente a ello, hace que desde pequeños el tema de la frustración sea un salto fácil en el sentido de continuar adelante y que esa gran idea que se va a construir a lo largo de los años tenga todavía mucho más escudo? En la metodología del colegio, Ujú. uno de los pasos importantes para el tema de aprender a tolerar la frustración es tener un ambiente, en el ambiente educativo, un ambiente seguro donde te puedes equivocar. ¿Sí? Vamos a suponer que empezaste a hacer un emprendimiento, tu emprendimiento era hacer maquetas para los arquitectos
de cemento con ladrillos miniatura y zapatas y alambrón y empezaste y te Eso es salió real, chueco. ¿eh? A mí Que me de hecho tocó es estar real. ahí Sí. y fue impresionante ver una maqueta y de repente, perdón la interrupción, pero es muy, muy descriptivo para la gente que nos escucha en audio. Pues es una maqueta como usted ya las conoce. Sin embargo, esta maqueta tiene ciertas particularidades. Mientras los arquitectos la hacen de materiales como puede ser cartón de huevo, no, estos estoy hablando de que son materiales reales en una maqueta. Es decir, lo que es ¿cómo le llaman? Los castillos como tal, son castillos de metal. Lo que es la parte de la cimentación, que además se hace con cemento de verdad, Zapatas y cemento, sí. y estamos hablando de lo que en proporcionalidad advierte el cimiento. O sea, todo es matemático. Incluso niños de 5 o 6 años que trabajan en el conocimiento, en este modelo educativo, pues ya tienen a los 4 o 5 años la idea de dónde tiene que ir, qué cosa en la casa cuando se está hablando de construcción. Entonces, pues el papá que requiere de repente hacerla de Manny los sábados, ¿no? Pues no, es que mi hijo está muy chiquito, no me puede ayudar. No, no solamente te puede ayudar, sino a través de el concepto que trae Ajá. educativo de su propia naturaleza, no solamente te ayuda, te enseña. Perdón. Sí, sí, es padrísimo porque además estamos enseñándoles temas de física, de Sí. matemáticas, de planeación de proyectos, de conseguir los materiales a A ver, tiempo, pero sigue todo platicando eso. de la Entonces, maqueta, porque si yo como papá puedo darle a mi hijo la oportunidad de probar en un ambiente seguro, que es sí. parte de la metodología del colegio, en un ambiente seguro que se equivoque, a lo mejor el primer muro que haga de ladrillo miniatura y cemento le va a quedar chueco, pero va a aprender porque hay un plomo, porque hay un nivel, porque hay que tensar el hilo, porque va a encontrar la forma de que quede derecho la próxima vez. Y ese ambiente seguro es, vienes a equivocarte. Al colegio venimos a equivocarnos. De hecho, hay un premio por el que prueba algo nuevo que nunca ha hecho y lo termina aunque quede mal. Porque lo que se premia aquí es la habilidad de quitarte el nervio de probar algo nuevo. Y eso si lo logras en los chaparros, cuando sean empresarios va a ser más fácil, A ¿sí? ver, les enseñan la filosofía de Tomás Alva Edison, por ejemplo, que para poder llegar a la primera bombilla tuvo que pasar por miles de ellas que no prendían. Así El es. tema de Madame Curie, o sea, todo esto que nos enseñaron en la escuela y todo esto que nos tocó de alguna manera a usted también, y ya le está empezando a girar la rata en el sentido de, oye, pues sí es cierto, o sea, Sí. esta gente, como el propio Leonardo da Vinci, fueron juzgados, pero pues ellos continuaban y continuaban Imagínate y, que le ponen un mal comentario en el Facebook y ya no tendríamos focos ni electricidad porque Tomás Alva Edison se agüitó. claro, o que no le dieron un crédito porque precisamente pues el dinero que le daban pues parecía no funcionaba. Y O es sea, importante enseñárselo a tu hijo. Por eso tenemos un programa de un modelo seguro y no dejamos que habiliten los comentarios hasta que tengan la resiliencia, la piel gruesa de aguantar y de saber por su propia autoestima que no pasa nada. entonces ¿Sí? como papás no debemos de preocuparnos por el futuro de nuestros hijos si van a ser buenos emprendedores o no, porque si a la primera tarea que hacen mal les ponemos una revolcada, no me imagino ahí empezamos todos a frustrarlos, ¿estás de acuerdo? O sea, la escuela podrá ayudar a no, pero en la casa no estamos haciendo el como sí. Sí, y es un balance, es una línea muy fina, es un Sí, arte, porque tampoco puedes ponerlo en una burbuja y darle un trofeo porque llegó en último lugar, ¿sí? Tampoco es eso, no es ponerlos en una burbuja, es darles la fortaleza, la autoestima para seguir experimentando cosas y aguantar cuando me equivoco y el profesor, el tutor, incluso el papá, dice, sí, te equivocaste, qué bueno, una oportunidad aquí de aprender, porque eso vienes a la escuela, para eso estoy yo, para eso está el maestro, ¿no? Para ver, entender una lección. claro. Vamos, y como un científico, también seguimos un poquito el método científico, vamos apuntando la lección
cómo lo corregimos y para la siguiente, cómo lo prevemos. Por ejemplo, un Project Manager, yo tengo la certificación PMP, Project Management Sí, sí, Professional, sí. y para un Project Manager para proyectos gigantes es muy importante tener un plan de contingencia. Establecer si esto pasa, este va a ser mi impacto y como la probabilidad de que pase y el impacto es alto, tengo que tener un plan de contingencia. Si la probabilidad de que pase es menor y el impacto es menor, no voy a enfocar mis esfuerzos Claro. a eso. Voy a enfocarme por prioridad a lo que tiene un alto riesgo y un alto impacto. ¿Sí? Y todo eso con las palabras que entienden los chaparros, se los vamos explicando. Entonces, el primer paso, la primera metodología es eso, un ambiente seguro para que experimentes y te puedas equivocar. ¿Sí? Que es parte de como papi y como maestros puedes empezar a guiar a este emprendedor. La otra parte que también es importante para lograr o fomentar un emprendimiento que a tu hijo, a tu hija lo haga feliz, es seguir la metodología de descubrir su habilidad y descubrir sus áreas de interés. Por ejemplo, en primaria, los chaparritos de primero de primaria, sería un error encasillarlos de que ya porque le gusta dibujar, toda su vida va a dibujar. Ujú. Claro que quieres desarrollarle el nivel de dibujo. Primero dibuja con crayones, luego con acuarela, luego al óleo, pero tarde o temprano lo vas a pasar a que dibuje con un Apple Pencil, que sepa usar una tarjeta Wacom, tal vez algo con goggles de realidad virtual y tarde o temprano le vas a las herramientas digitales para que sea un profesionista productivo, Claro, ¿sí? claro, claro. eh, Siempre se va a poder vender un cuadro a mano como arte. Sin embargo, también es importante que si le gusta pintar, le gusta el arte, le des las herramientas digitales. Entonces, es importante que a tu hijo le desarrolles una metodología y en primero de primaria no los puedes encasillar nada más a un solo tema, porque están en la época de exploración. Entonces, Digitalent se llama Talent porque tiene la búsqueda del talento a través de diferentes áreas. Entonces están chiquitos, uno va a modelar, otro va a diseñar, otro va a musicalizar y los vas a ir rotando. Y vas a ir apuntando en su expediente qué cosas le gustaron más y qué cosas se le facilitaron más. ¿Sí? Entonces va creciendo, va descubriendo uno que otro talento y al contrario, cuando ya están en prepa, ya pueden abrir un emprendimiento, la prepa es de emprendedores, en su talento. Y esa es la segunda parte de la metodología para asegurar un emprendimiento feliz. Porque ya sabe, tiene un autoconocimiento el mismo alumno, el profesor y el padre de familia, de cuál es mi habilidad, cuál es mi talento, cuál es mi área de interés, ¿por qué no elegir un Claro. emprendimiento de ese tipo? Pero no es fácil, ¿eh? Por eso, de nuevo, a lo mejor otros esfuerzos de niños emprendedores o otros colegios de niños emprendedores, es más fácil decirles lo que tienes que hacer es ganar dinero. Y no hay una búsqueda de cuál es mi misión, en qué soy bueno y cómo puedo ayudar a otras gentes en eso, ¿no? Bien importante esa metodología de emprendimiento. Entonces, si tú logras eso, te aseguro que tu hijo, su emprendimiento va a estar más feliz. Y una tercera parte es para tolerar la frustración, es disfrutar el camino, Ramiro. Es saber que la felicidad no viene nada más Ujú. porque llegué al final del emprendimiento con tanto de ganancia. La felicidad viene desde el primer día con esa tranquilidad que también tú como papi se la transmites al hijo de vamos a disfrutar el camino, ¿no? Vamos a probar por aquí, vamos a equivocarnos por aquí, vamos a aprender la lección y todos los días vamos a disfrutar nuestro café, vamos a hacer nuestra meditación y vamos a celebrar y dar gracias, tener gratitud por lo que pasó hoy o por lo que va a pasar hoy, ¿no? Por lo que tengo hoy. Entonces, con eso estás generando un ser humano feliz en el camino. Imagínate.
No preferimos, si el emprendimiento va a durar 10 meses, que es el ciclo escolar, no preferimos estar 10 meses felices o nada más estar felices el día de la graduación. Claro, por supuesto. Claro, digo, y muchas veces se están preparando precisamente para eso, llegar a esa primera meta y se despreocupan por otra clase de satisfacciones que son adrenalina para los proyectos, el tema de la creatividad. Estamos de vacaciones, es recomendable que los hijos vayan a trabajar con los papás. Nos llevaban a nosotros de chicos y acompañábamos al papá y de repente para que nos sintiéramos productivos a veces nos ponían a triturar hojas o a sacar copias o a hacer cafés, o sea, estar en el ambiente pero nunca haciendo lo que papá hacía por el riesgo que representa, ¿no? Pero hoy las nuevas generaciones pues advierten estar en una computadora, advierten, y a veces los papás dicen es que esta es información muy delicado. Es decir, ¿cómo consideras tú que un hijo empieza a tener ya dotes para que puedas incluso financiarle un primer proyecto de una idea para que vayan caminando? Más nos frustramos nosotros que ellos, eso hay que decirlo. Ellos, y de eso se trata este programa, tratar de generar ideas para que desde pequeños les dejemos hacer emprendurismos. Sí, ahí les voy a recomendar parte de nuestra metodología. Leímos y leí varios libros. Andrés Oppenheimer habla en su libro de Crear o Morir de ese modelo de pensamiento en donde puedes experimentar y puedes equivocarte. Y en el caso de los papis que se están preguntando cómo puedo guiar a mi hijo para que vaya a trabajar conmigo y aprenda un poquito de mi profesión o de mi ambiente, hay unos ejercicios muy bonitos ¿De qué color es mi paracaídas? De Richard Sí. Bolles para adolescentes. Hay una versión para adolescentes y no sé si todavía la puedan conseguir digital, pero me pueden contactar y les ayudo. ¿Tú la tienes? Yo la tengo Ah, con ok. todo gusto. A ver, ¿Y ¿cómo se llama otra vez? de qué color es tu paracaídas para adolescentes? ¿Sí? Y hay un tema que también lo recomienda Richard Bolles para los adultos, que se llama Informational Interviews, entrevistas informacionales, ¿sí? Entonces yo me preparo y mi hija siempre quiso ser locutora de radio o conductora de televisión. Entonces voy a pedirle una entrevista a Ramiro para que me deje convivir con él o me platique cuál es su día a día. Pero voy a ir con la persona que ya hace eso, ¿sí? No voy a, porque un test de orientación vocacional me dijo que podía ser locutora, voy a meterme a la carrera de comunicaciones y a la mera hora no me gusta, ¿no? No me gusta estar presionada con el tiempo, ya se acabó la entrevista, la que sigue, por ejemplo, ¿no? Eso no es para mí. O a lo mejor sí, y a lo mejor ni por aquí me pasaba que yo quería ser conductora de televisión. Pero mi papá me llevó, entonces me generó la curiosidad. Qué importante es el mindset de curiosidad, el mindset experimental. Claro. También, volviendo a la autora Ana Laura Lecoff, es bien importante que mantengamos esa curiosidad, ¿sí? Lo decía Steve Jobs en su commencement address de Stanford, stay curious, al final siempre. Claro. Stay hungry, stay curious, ¿no? Entonces, mantente con hambre de aprender, mantente con curiosidad. Y qué importante es que si tú a tu hija la trajiste a un ambiente de producción de radio, televisión y le despertaste el interés, a lo mejor por el cine, a lo mejor por la televisión, a lo mejor por el radio, por ser youtuber, qué padre, ¿sí? A lo mejor un niño que nunca ha tomado un curso de cómo ser youtuber, va al curso de verano con nosotros y dice, ah, caray, esto sí me gusta, ¿no? Y de ahí sale un youtuber famoso que con lo que gana de ahí desde niño ya tiene para su carrera o para ayudar a los demás, ¿sí me explico? Nosotros promovemos el youtuber ético, ¿no? Que no está diciendo puras mensadas, sino que deja algo a la humanidad, ¿no? Sí, que la monetización es mucho más garantizada a largo tiempo que el youtuber lépero, que de repente ven nuestros hijos, etcétera, se ríen, etcétera, monetizan muchísimo, pero que tienen un ciclo. Sí, y digo, como humanidad no nos conviene. Como A humanidad ver, no lo nos sé porque finalmente, al menos también aquí mismo, defendemos mucho la moral y la ética en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pero bueno,
como dices tú, en el mercado hay de todo, ¿no? Tenemos conocidos que de repente experimentaron en el YouTube, se hicieron muy famosos, pero ahora están saliendo y no pueden tener nada, porque lo perdieron todo y lo único que sabían hacer por muchos años fue ser youtuber. O sea, también ahí se frustraron y vuelvo a lo mismo. Salen de ese ambiente y ¿qué hacen? Entonces, hoy me parece que nuestros hijos lo que tenemos que hacer es darles esta hambre de qué. De estar curiosos. Y ese es Y el de asunto de apoyarlos para Sí. que puedan hacer un emprendimiento, ¿no? Sí. ¿Hay que financiar a los hijos para que hagan su pyme o hay que dejar que ellos mismos busquen el financiamiento? Fíjate que también es parte de equivocarte y darles un ambiente seguro. Tú vas a conocer a tu hijo, ¿sí? En lo personal, yo te puedo decir que yo recuerdo desde niño que mi madre, hasta yo creo que ella leyó mucho de psicología de niños y yo creo que disfrutaba verme como yo quería algo y me ponía retos. Ah, ¿lo quieres? Pero ¿cómo le harías? Yo, pues que necesito dinero. No tengo, pero piénsale cómo le podrías. No, pues lava un carro. Ok, pero ¿cuánto necesitas carros necesitas lavar para eso? No, pues sí, mejor voy al tianguis y vendo zapatos o algo. Entonces, yo ahora que soy padre me doy cuenta que mi madre, ella ya sabía que me podía apoyar, pero me daba el reto suficiente para yo animarme a intentarlo. Entonces tú como padre debes de ayudarle a tu hijo a que entre en un estado de flow. ¿Por qué en un estado de flow? De fluir. Porque nos interesa mucho a los seres humanos tener retos. Nos aburre, y más a la generación de hoy, el no tener un reto, el que yo sé que soy bueno para eso, pero esto supera mi capacidad por un 5-10%, no Ya. más. Sí, sí, sí. ¿Sí? No el doble, ¿no? Porque si me voy a hacer el doble, por ejemplo, yo estoy corriendo, voy a la Glorieta Chapalita y hago 15 minutos de ahí de tu casa, ¿no? Gracias. Ujú. Y al siguiente día quiero hacer 7 minutos. Me estoy poniendo un reto imposible, ¿no? Pero si hago 14,30, a lo mejor sí la libro, ¿no? Lo mismo el padre. Es un balance con tu hijo o tu adolescente de apóyalo, pero déjale un 10% más de su capacidad, 5 o 10% más, para que se interese y lo vas a ver más movido. Y le vas a fomentar su autoestima, porque tarde o temprano va a llegar a ser un 5 o 10% mejor, más rápido, más eficiente en lo que está emprendiendo y se va a automotivar para el siguiente reto, volverlo a aprender. Es como el Daniel San del Karate Kid, Sí, tal cual. O sea, es una película que le recomiendo, la original, ¿eh? No la serie, ni tampoco esas que después vinieron como remakes. No, estoy hablando de la original. ¿Por qué? Porque pues ahí el pobre Daniel San, ahí muy flaquito, muy apenitas, le dieron su tunda. Luego se encuentra ahí a Mr. Miyagi. Usted ya la vio, ya sabe de lo que le estoy hablando, pero meterse a la filosofía de la película y hacer a un chavito que él mismo no creía que iba a poder lograr que, pues finalmente terminó como con alguien de respeto. Al tiempo, ahora con el remake que se hizo, con los propios artistas de esta película, bueno, pues Daniel San pues es un prominente empresario, vendedor de coches. Por cierto, en el próximo podcast estará aquí con nosotros Omar de Santiago, nuestro vendedor, amigo Omar, bienvenido. Sí, para hablar acerca de un factor importantísimo que es ventas en las pymes, ¿no? O sea, tú hoy mismo has logrado esto a través de un emprendimiento que comenzó con una idea, hoy es una escuela, no cualquier escuela, una universidad planteada en el pasado y necesitas de ventas, pero ventas muy especializadas porque el producto es especializado. Entonces, Omar en el siguiente podcast nos va a ayudar un poco a conocer ese perfil básico, porque solicito personal de ventas. Pues sí, habrá muchos, pero no, una pyme necesita especialización. Y aquí es en donde quiero llegar al siguiente punto de este podcast. Cuando hablas de empezar a observar a los hijos, cuando empiezan a dibujar, cuando empiezan a tener pasión por hacer videos, etcétera, etcétera, empiezas a generar
una vocación y desde muy niños. Es necesario entender que nuestro emprendedor, hijo, sobrino, nieto, lo tienes que también meter a una escuela especial, porque tú y yo venimos, y muchos, de lo que llamamos el ser muy conservadores. Y si tú y yo estuvimos en el Cervantes, nuestros hijos tienen que estar en el Cervantes porque nosotros salimos bien y consideramos que esa escuela está bien. Los tiempos son diferentes. Oye, que los queremos meter a tal escuela. Y empezamos a pensar por nosotros, pero no por nuestros hijos. Es válido preguntarle a nuestros hijos en dónde les gustaría estudiar, llevarlos a diferentes escuelas, hacer un tour con ellos para que ellos decidan, porque luego las mamás, las abuelas dicen, ¿cómo le vas a dejar a un niño de 6, 7, 8 años que decida lo más importante que es su educación? Yo creo que todos los niños tienen algo que decir y todos los papás aman a sus hijos. Tú, si lo metes a un colegio tradicional es porque lo amas. Si lo metes a un colegio innovador es porque lo amas. Nosotros, nuestra misión en el colegio es borrar la idea de los padres que el colegio es para ir a jugar videojuegos, ¿no? No porque traigan una laptop van a estar jugando. Es una herramienta más, es un cuaderno digital para crear. No porque existe el ChatGPT va a pensar por nosotros. Mejor le enseño a nuestros alumnos cómo funciona un Large Language Model, un LLM, y cómo podemos programar nuestro propio ChatGPT nosotros para un tema específico. A lo mejor el enamoramiento, estoy en la Sí. prepa. ¿Qué es enamoramiento y qué es amor real? ¿No? Vamos a hacer un ChatGPT con preguntas y nos va a contestar para rápidamente detectar si nada más estoy en algo de corto plazo o esto es algo de largo plazo. ¿Cuánto es largo plazo? No, pues un año, más de un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, mejor le enseño a nuestros hijos herramientas. Y una de las cosas que transmitimos nosotros en el colegio es esa. Ven y date la oportunidad de conocer nuestro modelo educativo. No es consumo tecnológico, es creación tecnológica. No es nada más tecnología. También es música, es deporte, es arte, es hacer casitas miniatura, el Sí. talento que sea. Lo importante del colegio es que le detectamos el talento al hijo y lo convertimos en un emprendimiento para que sea feliz. Y lo que tú quieres como papi es que tu hijo sea feliz. Lo metes en un colegio tradicional todo cuadrado, que no hay creatividad, que están enseñando con el método anterior, tu hijo es muy activo mentalmente, va a sufrir. No un año, sino 6 años en primaria, 3 en secundaria. Entonces, tan solo por cultura general, ve y conócenos, ¿sí? Ve por qué hubo la oportunidad de crear un modelo, un proyecto educativo diferente y está en Guadalajara. Digo, podría estar en Silicon Valley, allá vivía yo y sí tengo la intención de abrir uno allá en California, ¿no? Pero aquí está en Guadalajara, aquí existe ya algo así, conócelo, ¿sí? Hay algo que Y no es comercial, no, no, como, no, 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 es no. compartir A el ver, modelo, lo que sí. sucede es que tú bien lo acabas de decir y usted sabe, en cualquier parte de la República Mexicana donde nos está haciendo el favor, debería escuchar que existen escuelas que de repente advierten que desde chicos les enseñan un tema de negocio. Y hay veces que los papás dicen, lo quiero meter ahí para que mi hijo sea mejor que yo. Siempre buscamos que eso Eso es suceda, lo que ¿no? queremos los papás. Ajá. Pero bien lo dices, hay veces que hay metodologías que se utilizan y que no enseñan, por ejemplo, temas de frustraciones, manejo de emociones, libertades, etcétera. No, y no venimos a hablar mal de nada de este tema o aplaudir a otros. No, estamos tratando de definir nosotros cómo tenemos que ayudar a la toma de decisión de algo que es muy importante, ver a nuestros hijos emprendedores. La inteligencia artificial hoy lo acabas de mencionar, el chat GPT. A ese le preguntamos todo, nos hace todo. Si queremos pintar la pared, antes te acuerdas que íbamos no voy a decir marcas, pero a Home Depot y buscábamos de qué color pudiera verse, te pedían una fotografía y hacían unos modelos ahí muy precarios. Hoy con un botón no solamente te dicen de qué color, sino prácticamente te pintan digitalmente tu casa, ¿no? O poner una mesa de centro o diseñar cualquier clase de cosas. A veces dicen, nos limita la creatividad, pero el ChatGPT puede ayudar a que los hijos desde hoy
puedan empezar a ver hacia dónde se dirige su emprendimiento, su pyme. ¿Es válido preguntarle esto a la inteligencia artificial cuando se está convirtiendo esto de moda? Poner sobre la inteligencia artificial el futuro y una decisión. Bueno, hoy en día ChatGPT ya reemplazó a Google. Si me preguntaras O sea, antes... Gemini ya va. Sí, bueno, o sea, Gemini es de Google. Sí, sí, sí. Pero Gemini o ChatGPT, el que tú gustes, o DeepSeek o Grok, el que sea, ya buscamos primero una opinión de la inteligencia artificial de lo que queremos, ¿sí? Queremos buscar información que queremos. Que era lo que antes hacíamos en Google. Sí. Y mucho antes en la Salvat. No, y ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas cuando tú y yo hacíamos los trabajos en secundaria? Sí, claro. Y de la enciclopedia, y a ti y a mí nos tomaba 2 semanas en trabajo en equipo, Sí. y después con el Google o con Wikipedia, a lo mejor lo bajamos a 3 días. Ahora tú le puedes decir, desgraciadamente, En tiempo real. a Gemini, hazme un deep research, consulta 50, 100, 150 páginas web y dame un trabajo de 20 hojas de este tema. A ver, espérame. Te voy a interrumpir porque me acabo de acordar, me entró un flash. Estuve en tu oficina hace como mes y medio y estabas con un dashboard en tu computadora. Créamelo, estaba dividido en varias y tú hacías el post, ¿no? El script, un bla, 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 bla. Y el último paso fue haber hecho un video con audio, subtítulos, idioma, lo que tú, e imágenes Del tema que queríamos. idea. De una primera idea acabamos con un podcast ya hecho. Sí. Y un podcast, hombre-mujer. Si tú lo querías con uno solo, con 2 mujeres, con un hombre. O sea, el tema que tú quisieras y te lo desarrollaba en segundos. Sí, es rapidísimo. ¿Cómo se llama este dashboard? Notebook LM. A ver, otra vez. Notebook No- LM. Tú le das así, Notebook LM. lm.google.com y ya sacas ahí tu cuenta, y de hecho ya saca videos. Cuando te mostré eso, hacía un podcast en audio, Sí. también saca videos. Para nosotros En el un colegio- mes y medio se desarrolló. Sí, el va cambio. rapidísimo. Pero para nosotros en el colegio lo importante no es tanto que uses la inteligencia artificial para ese trabajo que tú y yo Ajá. hacemos en la enciclopedia en un corto tiempo, porque eso les elimina el pensamiento crítico. Pero sería un error volver a la enciclopedia. Eso sí sería un error No, pues es que tremendo. ya no hay. Aunque, A menos que sea historia. no, aunque sí tiene su valor cognitivo, el que sí sepan sacar un tomo de fibra de papel, lo abran y que busquen en orden alfabético lo que quieren, sí tiene un valor cognitivo, ¿sí? El aprender a leer. Y físicamente Sí. traes algo. Sí, que la imagen le quieren hacer zoom y no No, se no, puede, pues no. no pasa nada. Es importante que también, yo le llamo las habilidades analógicas, no las perdamos. Si modelamos en 3D, que también modelen en plastilina, no pasa nada. Nos gusta eso, nos gusta combinar analógico con digital y reforzamos el cerebrito para que tenga Claro. la doble habilidad, ¿no? Pero volviendo al tema, no queremos que nada más les haga ChatGPT o Gemini todo a ellos. Lo que quieres tú como padre es fomentarle el criterio para poder leer lo que le entregaron y saber cómo le puede hacer para él crear su propio ChatGPT, su propio Gemini. Ahorita se llaman gemas, Sí. cómo la programa y empezarle a dar la capacidad de entender cómo se creó todo esto. A mí me encanta cuando les doy inteligencia artificial en la secundaria a los alumnos, porque son bien truchas. Realmente si les empiezo a explicar los tokens, las conexiones neuronales en la red neuronal, la vamos entendiendo. El otro día con Estambre hicimos conexiones neuronales y así físicamente entendieron cómo es que la inteligencia artificial de una palabra, el perro come, es más fácil que se vaya a croquetas que el perro come perro. ¿Sí? Correcto. Ajá. ¿Pero por qué? Porque tuiqueamos la predicción de que lo más probable es que sea croquetas si viene de este contexto. Y lo van entendiendo padrísimo, ¿no? Entonces, para mí es más importante y para ti como papá debe ser más importante
podría ser más importante que aprenda cómo funciona la inteligencia artificial, que le agarre el gusto por desarmar la inteligencia artificial, ver qué hay adentro y que pueda combinar a veces Notebook LM con Gemini, a veces con Grok, este sirve para esto. Si quiero hacer un video con sonido me conviene Veo 3, si no quiero sonido, pero quiero que un avatar se parezca a mí, uso Eleven Labs o Gen. Jen es muy bueno. Sí, Jen es entonces muy- eso es más importante ahorita Claro. y la verdad, pues no va a haber maestros, con todo respeto, que estén así al día tanto, ¿no? Entonces es importante que, y eso es una invitación al resto de los colegios, Ujú. que nos contacten o que ellos busquen por su cuenta cómo actualizar para hacer divertido el aprendizaje, pero también un aprendizaje que no evite que tenga pensamiento crítico. Eso es hoy en día lo más importante, ¿no? Que ellos tengan pensamiento crítico. A veces los papis nos asustamos porque creemos que ya la inteligencia artificial va a reemplazar a todos los trabajos. A eso iba. Ujú. No es cierto, no es cierto. Pero ¿cómo llegaste a esta conclusión y cómo estás tranquilo? Porque entiendes lo que es un Large Language Model, ¿sí? Entiendes que solamente son predicciones de palabras. Luego las transmitimos a píxeles, Ujú. ¿sí? Si yo tengo una flor con pétalos, lo más probable es que después de un pétalo haya otro pétalo y otro pétalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vi 100 millones, 100 millones de fotos de flores y casi siempre cuando hay un pétalo viene otro, viene otro, viene otro. Entonces ya predigo los píxeles, ¿sí? Pero como inteligencia artificial predictora de lo que ya hay, le hace falta la creatividad para poder juntar cosas que antes no existían, ¿sí? Aquí tengo una lista de ideas que, por ejemplo, le pregunto a la inteligencia artificial y por más que le pregunto y le pregunto, esa idea que a alguien o a mí o a quien sea se le ocurrió por ser un ser humano con un cerebro orgánico, no aparece todavía. Entonces, esa predicción de que la superinteligencia, ¿sí? O la inteligencia alienígena, así le llama este otro autor, ya nos va a superar, no hay que estar tan Claro. asustados. Realmente sí tiene sus limitaciones. Claro que algún día vamos a llegar a eso. Ojalá que lleguemos a algo más inteligente que el ser humano y más creativo. Ojalá que sí. Y ojalá que el ser humano, su función, su propósito en la vida sea ayudar a otros seres humanos. Su función en la vida sea autoconocerse y crecer y vivir tranquilo. Ojalá que sí. ¿Sí? Pues es una herramienta más que nos ayude, que sea un robot, que sea una inteligencia artificial, no pasa nada. Pero es bien padre cuando tu alumno y tu papi pueden estar tranquilos porque ya tienen conocimiento de causa de qué Claro. es lo real y no los miedos infundados de algo que no es real, ¿no? Entonces, como siempre, como científicos, Ujú. básate en hechos reales, ¿sí? Y tranquilízate con la ciencia. Pues aquí llegamos al final de este primer podcast que esperemos tener varios con Javier. A Javier Cepeda le mando un saludo, ya vendrá al programa, ya estaremos los dos, como siempre. Pero en este caso, Javi Carmona, si usted tiene alguna pregunta que hacerle, etcétera, déjenoslo en los comentarios. También ahí en la bio de este programa pondremos los datos de Javier por si a usted le interesa este libro que es ¿De qué color es tu paracaídas? Para adolescentes, ¿no? Muy importante y entenderlo. Y le dejo una tarea, así. ¿Por qué usted, su hijo, su hija, pero usted, acompañado de ellos, van y toman un curso de inteligencia artificial donde usted quiera? O que se sienten en la computadora, o que su hijo le enseñe a usted y compaginen algo que puede ayudar en el futuro a hacer una comparsa y generar ideas para una pyme, en donde sus hijos no solamente podrán encabezarla, sino también usted acompañarlos en un proceso en donde la tecnología y la ciencia están hoy en los mercados de la mano. Javi, Gracias, brother. muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Y a usted, le recuerdo que estamos en todas las redes sociales. Participe con nosotros, comuníquese. Este programa fue una idea de alguien que nos hizo el favor de ver tiempo atrás y que dijo, bueno, ¿y los niños qué? Estamos hablando del actual.
qué. En el siguiente programa, por supuesto, estaremos hablando de un factor importantísimo, las ventas y las pymes. Soy Ramiro Escoto y a nombre de Javier Cepeda Orozco, titular de este programa, le deseo que tenga usted un excelente día. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más, la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.